Bienvenida y bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de artículos bastante interesantes. Sí, de medios como Fox Business, People. Kiro 7 también. Y a primera vista parece que todos cubren la misma noticia, ¿no? Una del mundo de las celebridades. El fallecimiento de Joan Templeman, la esposa del magnate Richard Branson. Exacto. Y uno podría pensar que es solo eso, una noticia más. Pero cuando empiezas a leer los detalles, lo que emerge es el retrato de una asociación de 50 años. 50 años. Y que parece ser la clave, la base de todo el Imperio Virgin. Así que nuestra misión hoy es ir más allá del titular y entender de verdad quién fue esa mujer a la que Richard Branson llamó Mi roca, mi luz guía, mi mundo. Es que esas palabras que él elige para su primer anuncio público son increíblemente reveladoras. Totalmente. No son las típicas frases de un tributo, ¿sabes? Cuando leí roca y luz guía, no pensé en romance. No. Pensé en infraestructura. Él no está describiendo solo a su esposa, está describiendo el cimiento sobre el que construyó. Pues todo, su vida, su carrera. Es un lenguaje casi funcional. Casi. Y las fuentes nos van a permitir analizar cómo esa figura, que fue casi siempre invisible para el público, era en realidad el centro de gravedad de todo. Bueno, empecemos por el hecho concreto. El martes 25 de noviembre de 2025, Sir Richard Branson publica en su Instagram que su esposa, Joan Templeman, falleció. A los 80 años. Se describe a sí mismo como desconsolado, heartbroken, pero luego usa esa frase que ya mencionamos. Era mi mejor amiga, mi roca, mi luz guía, mi mundo. Y no se detiene ahí. Las fuentes también citan que la honra como la mamá y abuela más maravillosa que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado. Que al juntar las dos ideas, vemos que la define por su función, ¿no? Su función estabilizadora y su rol familiar. Exacto. No habla de su glamour ni de su vida social. Habla de su papel casi estructural dentro de su ecosistema más íntimo. Cuando leí eso, me pareció una descripción muy deliberada. Es como si quisiera que el mundo entendiera que, sin esa base, nada de lo demás. ¿Los globos, los cohetes? Nada de eso hubiera sido posible. ¿Qué nos dice eso de su dinámica? Nos dice que la percepción pública de su vida era solo la mitad de la historia. Branson era la cara visible de la audacia, del riesgo, pero estas palabras sugieren que esa audacia solo podía existir porque había una fuerza opuesta de estabilidad en casa. Claro. Es una observación clara, porque va más allá de un simple tributo poético. Las fuentes nos llevan a pensar que esas palabras son casi literales. Una roca. Es inamovible, te da una base sólida para construir algo. Y una luz guía te da dirección. Él está hablando de la arquitectura de su éxito y probablemente de su propia cordura. Y ya hay otro detalle en los reportes iniciales que refuerza esta idea de un mundo interior muy protegido. La familia, de forma consciente, no reveló la causa de la muerte. Un pequeño dato que, según todos los informes, encaja a la perfección con el carácter de Joan. Totalmente. Y esa decisión, la de mantener la privacidad hasta en el final, es el epílogo perfecto para una vida definida por la discreción. Cierto. Es que, a ver, pensemos lo que significa. Pasar 50 años al lado de una de las figuras más extravagantemente públicas del planeta. ¿Sí? Y aún así, lograr mantener tu vida personal casi por completo fuera del foco. Eso no pasa por accidente, es una elección constante. Menciona su carácter privado, y las fuentes insisten en que esa fue la clave. Pero, a ver, ¿cómo se manifiesta eso en el día a día al lado de alguien tan explosivo, tan público como Branson? Pues, Porque ser el ancla de un cohete debe ser un trabajo agotador. agotador y probablemente poco agradecido públicamente. Las fuentes nos dan pistas muy concretas sobre su personalidad. La describen, y de forma muy consistente, como una belleza escocesa con los pies en la tierra que no toleraba a los tontos. Esa frase es oro puro. Es que lo dice todo. Nos dice que no era una figura pasiva o sumisa. Era alguien con un carácter fuerte y un juicio muy claro. Nació en Glasgow, de una familia de clase trabajadora. Su padre era carpintero de barcos. Su mundo no podía ser más distinto al de Branson. Entonces, estamos hablando de una dinámica de opuestos que era fundamental. No era solo el detrás de cada gran hombre. No, es algo mucho más profundo.
Suena casi como una ley de la física empresarial. Por cada acción audaz se necesita una reacción igual y opuesta de estabilidad en casa. Esa es una excelente manera de verlo. No se trata solo de apoyo emocional. Las fuentes sugieren que su pragmatismo actuaba como un filtro. ¿Un filtro? Sí, Branson podía proponer 10 ideas descabelladas, y la presencia de Joanne, su simple sentido común escocés, probablemente lo obligaba a discernir cuáles eran genialidades y cuáles eran simplemente locuras. Ella no necesitaba dirigir la empresa, su perspectiva anclaba al director. O sea que funcionaba, como sugiere un análisis, como una especie de directora de mitigación de riesgos interna y no oficial. Me encanta esa idea. No era alguien que le dijera no te arriesgues, sino alguien cuya sola existencia lo obligaba a él a calcular mejor los riesgos. Exacto. Su estabilidad hacía que el riesgo de él fuera sostenible. Y fíjate, hay un dato fascinante que aparece en uno de los análisis biográficos. ¿Cuál? Resulta que, a menudo, el público y la prensa le atribuían a Joanne las aventuras de la madre de Branson, Eve. Espera, ¿cómo? Sí, Eve, que sí fue una mujer muy audaz, exazafata, empresaria. Un momento. ¿Me estás diciendo que la gente confundía a Joanne, la persona ultra privada, con Eve, la madre aventurera de Branson? Precisamente. Eso es increíble. Es como si el público necesitara proyectar esa imagen de la mujer de Branson en alguien y, como Joanne no encajaba en ese molde, pues la ignoraban y miraban a su madre. Exactamente. Y ese error recurrente, esa confusión, solo refuerza la verdadera naturaleza de Joanne. Ella eligió conscientemente una vida tranquila y privada. En contraste total con otras mujeres de la familia, ella no buscaba la aventura pública. Ella era el puerto seguro. Era el puerto seguro al que el aventurero siempre podía volver. Y esa confusión pública demuestra lo exitosa que fue en mantener esa separación. De acuerdo. Entonces, ¿cómo es que esta mujer, increíblemente privada, con los pies en la tierra, de origen humilde, termina unida durante medio siglo a un showman como Richard Branson? Es que la historia de cómo se conocieron parece sacada de una comedia romántica. Totalmente. Las fuentes nos sitúan en 1976, en Londres. Él está en pleno despegue de Virgin Records y ella trabaja en una tienda de antigüedades, una de esas tiendas de bric-a-brac. Cerca de las oficinas de Virgin, además. Muy cerca. Y Branson lo describe como amor a primera vista. Para él. Ella, por lo visto, no estaba tan convencida. Para nada convencida. La revista People cuenta que él tuvo que esforzarse muchísimo. Él mismo se puso el apodo de Tagalong. Que podríamos traducir como el pesado o el que va pegado detrás, ¿no? Justo. Iba a la tienda todos los días, comprando cosas que no necesitaba en absoluto, como viejos letreros de hojalata. Solo para tener una excusa para verla y hablar con ella. Y esta anécdota, que parece simplemente tierna, en realidad nos revela la dinámica de poder inicial. Sí. La resistencia de Joanne, su aparente falta de interés en la fama de él, lo obligó a hacer una inversión emocional real. No podía impresionarla con dinero o estatus. Tuvo que ser persistente. Persistente, vulnerable y genuino. Tuvo que ganársela de verdad. Y vaya que lo intentó. Esa persistencia lo llevó al que quizás sea uno de los gestos románticos más desmesurados de la historia reciente. La compra de Necker Island. Exacto. Un gesto que define la escala de sus sentimientos y también su impulsividad. Estamos hablando de 1978, apenas 2 años después de conocerse. 2 años. Branson se entera de que una isla en las Islas Vírgenes Británicas está en venta y, sin tener el dinero, hace una oferta de $180,000. Y lo hace explícitamente para impresionarla, como un tributo a Joanne. Es una completa locura. Totalmente. Él mismo lo ha admitido. Se describe como un tonto enamorado y dice que en ese momento Virgin Records apenas empezaba, que definitivamente no tenía el dinero para comprar una isla. Es el equivalente a que alguien hoy en día se compre un coche de lujo con la tarjeta de crédito al máximo. Solo para una segunda cita. Pero funcionó. Y lo más importante es en lo que se convirtió esa isla. No es solo una propiedad de lujo. No. Se convirtió en lo que una de las fuentes llama un monumento a la devoción. La compró para ella y con el tiempo ese lugar se transformó en el centro espiritual y físico de la familia. Es donde finalmente se casaron, en 1989, 11 años después de comprarla. Casi como si necesitaran una década para que la relación creciera hasta llenar el tamaño de ese gesto, ¿no?
Y el legado de la isla como centro familiar continúa. Décadas después, es el mismo lugar donde sus dos hijos, Holly y Sam, celebraron sus bodas. Exactamente. Y eso es lo que transforma un símbolo de riqueza, que podría ser visto como una extravagancia vacía, en un símbolo de legado familiar. Un legado moldeado por la influencia de ella. Directamente, porque la isla fue, desde su origen, un gesto de amor hacia ella. De alguna manera, ese acto impulsivo de comprarle una isla fue profético. Él, sin saberlo, estaba comprando la roca física que se convertiría en el ancla de su familia durante los siguientes 45 años. Pero claro, no todo fueron islas privadas y gestos grandilocuentes. Una relación de 50 años inevitablemente atraviesa valles muy profundos. Sí, y es crucial hablar de esto para entender la verdadera solidez de su vínculo. Las fuentes también documentan los momentos de inmensa dificultad que vivieron. Varios reportes detallan la pérdida de su primera hija, Claire Sarah. Nació 3 meses prematura y falleció a los 4 días. Es una de las pruebas más devastadoras que puede enfrentar una pareja. Sobrevivir a una tragedia así, al dolor de perder un hijo, requiere un nivel de apoyo mutuo y de vulnerabilidad compartida que muchas relaciones no logran soportar. sin duda. Y el hecho de que no solo lo superaran, sino que construyeran casi medio siglo de vida juntos después de eso, habla de una conexión extraordinariamente profunda. Esos son los bajos a los que Branson seguramente se refería. Esos momentos son los que forjan una roca. Humanizan por completo una vida que, desde fuera, podría parecer un cuento de hadas. Entonces, si juntamos todas las piezas, la mujer privada, el contrapeso del showman, el ancla familiar, la superación de la tragedia, ¿cuál diríamos que es el verdadero legado de John Templeman? Está claro que no lo vamos a encontrar en los balances de Virgin Group. Creo que su legado es, paradójicamente, casi invisible, pero a la vez, omnipresente. El propio Branson lo define cuando la llama la mamá y abuela más maravillosa. Pone el foco en su rol de matriarca. De creadora de tradiciones, de un espacio seguro. Y como decíamos, las acciones de sus hijos lo confirman, casándose en el mismo lugar que ella inspiró. Ella convirtió un gesto de amor impulsivo, una isla, en una herencia espiritual. O sea que su legado es la continuidad de la familia, la estabilidad que ella misma representaba. Exactamente. En última instancia, y creo que todas las fuentes apuntan a esta conclusión, John Templeman fue el pilar privado que permitió al ícono público volar tan alto como lo hizo. ¿La fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad que impidió que el cohete se saliera de órbita. El ancla indispensable para una ambición que literalmente llegó hasta el espacio. Sin ella, es muy probable que Richard Branson no hubiera sido el Richard Branson que el mundo conoce. Quizás hubiera sido más errático. O se hubiera quemado mucho antes. Ella le dio la pista de aterrizaje que necesitaba. Así cerramos este análisis. Empezamos con el titular sobre la muerte de la esposa de un famoso y terminamos en el corazón de la historia, la de una figura silenciosa pero firme que durante 50 años fue el epicentro de un universo de riesgo y de éxito. Y el retrato que pintan las fuentes de John Templeman como ese contrapeso perfecto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En cualquier gran proyecto, ya sea en los negocios, en el arte o en la vida, ¿qué tan fundamental es la figura de ese socio invisible? Esa fuerza estabilizadora que, sin buscar el crédito, proporciona la seguridad necesaria para que otro pueda innovar y arriesgar. Y volar alto. La vida de John Templeman sugiere que esa figura no solo es importante, sino que quizás es la pieza más indispensable de todas.